Bueno, ya bajamos la pantalla. Un poco después de los planteos de Parodi, ver cómo la soberanía es una construcción histórica, social, política, que implica la participación de un pueblo en relación a un conjunto de ideales, ¿no? Así construimos nosotros la soberanía, con la participación y con un conjunto de organizaciones que representan nuestra clase social, que es la clase trabajadora. El conjunto de los trabajadores estamos planteándonos la construcción de la soberanía, y en cada momento histórico que podemos la ampliamos. En la década anterior nosotros pudimos ampliar muchos aspectos de nuestra soberanía en términos nacionales, en términos económicos, en términos políticos y en términos educativos. Nos cuesta entender a nosotros, nos cuesta ver, nos cuesta mostrarle a nuestros compañeros la manera en que opera nuestro enemigo de clase. En este caso, el neoliberalismo. Cómo el neoliberalismo se mete, desarticula algunas cuestiones, como el Flaco decía, en el Ministerio de Educación. Hoy podemos encontrar cualquier cosa, menos un pedagogo, menos una universidad, menos la representación de aquellos sectores que más saben sobre la problemática educativa, que la han investigado, que han podido, digamos, interactuar en algunos de esos aspectos con la comunidad académica del país. Hoy nos vamos a encontrar en ese lugar a CEOs, algunos de los cuales ya se han ido porque pierden plata. O sea, le han dicho esto a los trabajadores. Cristi dijo, yo acá estoy perdiendo plata. Sanchezini dijo, en el INET no hay caja. Sin caja yo no puedo, digamos, acumular. O sea, básicamente ellos sí se apropian de nuestras cajas. En el lugar donde nosotros colocamos toda nuestra representación, ustedes son delegados de escuela, muchos son dirigentes de las escuelas. Una cosa es ser delegado, otra cosa es conducir a toda la escuela. Nosotros tenemos que ir generando acciones para conducir no solo a las escuelas, sino a las comunidades. Y en ese punto me quería parar para poder explicar cómo ellos construyen la idea de participación y cómo nos la tiran a nosotros como que nuestra participación es de un signo político y la de ellos es plural, ¿no? Ahí está. Ellos están en distintos, utilizan las redes sociales, mucho, digamos, mucho de la participación. Ellos dicen, cuando dicen participan más de 2000 personas, están hablando de los clics que hacen la gente en el Facebook que pone me gusta, ¿no? O sea, en ese punto la participación ellos lo miden en este aspecto. Han creado un sello atrás del cual hay un conjunto de fundaciones que operan en la gestión de los consensos, entre paréntesis, y en la gestión de los aspectos que generan conflicto con nosotros, con los trabajadores de la educación. De manera tal que no es el gobierno el que se pelea con nosotros, son muy hábiles en esconderse ellos del conflicto, porque el neoliberalismo básicamente lo que espera es sacarnos todo el dinero del bolsillo sin que nosotros protestemos. Que nos convenzamos de que lo que se está haciendo es en función a cada individuo. Por eso la apelación, la construcción de este sello es el que pone en cuestión el plan maestro, y no es el ministro en la televisión diciendo el plan maestro. Acá son digamos, corporaciones que
se incorporan en el Estado, pero no se incorporan en el Estado como técnicos, sino como gestores del Estado. Si nosotros vamos a los documentos de las provincias están saliendo así, ¿no? Ustedes van a ver, en el año 2006 fueron convocados encuentros de diálogo, no dice la cantidad de personas, algo llamativo, ¿no? O sea, son alrededor de entre 100 y 300 personas por provincia. Ojo que no se puede participar voluntariamente, o sea, la participación está organizada por fragmentos de la sociedad, 3 empresarios, 4... en vez de haber docentes, que hay, pero los hay en muy poca medida, hay acreditados en educación. O sea, aparece gente que dice, yo soy acreditado en educación. ¿Y de dónde venimos? No, de la fundación tal, de la fundación cual. Bueno, ahí se generan una serie de elementos. Fíjense que dice el diseño metodológico como facilitación de los espacios provinciales y posterior sistematización ha sido realizado con la asistencia técnica de la Fundación Cambio Democrático. ¿No? La Fundación Cambio Democrático, ya vamos a avanzar a qué se dedica, entre otras cosas. La participación a la que convocan es a tono individual. No es el Estado el que se compromete, no son las organizaciones sociales las que se comprometen. Incluso el ministro Bullrich se saca una foto diciendo yo me comprometo. No, vos no te comprometés, vos sos el responsable de la educación de este país, ¿no? Pero lo que se intenta generar es romper las lógicas de las representaciones sociales y pasar a las lógicas de las representaciones individuales, donde el compromiso es uno a uno. Sí. Elimina la mediación. Obviamente. Si hay algo por lo que ustedes son subversivos para este gobierno es porque median entre los trabajadores y la patronal. Todo y toda instancia de mediación entre el mercado y los sujetos es un elemento a destruir por este gobierno. ¿Qué hay por detrás del discurso de la participación, ¿no? Gestión de la participación, se crean dispositivos, esto que ya dijimos que es compromiso por la educación. No vamos a discutir con el PRO de Educación, no vamos a discutir con Bullrich, no vamos a conocer ni siquiera el nombre de los funcionarios que están operando en el desmantelamiento de la educación en la Argentina. Nos van a hacer discutir en estos lugares donde la participación es restringida, donde la participación es limitada y además se vende como participación real. Es la sustitución de la participación real por la simulación de la participación. Bueno, compromiso por la educación es la Fundación Cambio Democrático. Si uno se mete en su digamos, web, va a encontrar que se ocupan de muchas cosas, de la minería también, del medio ambiente. Para cada área del gobierno tienen un modo de intervención. Si vemos este documento, esta es la página del gobierno de Mendoza, ¿no? Donde, si ustedes analizan, ahí abajo dice, en el encuentro de Mendoza se realizó en la Sala Sarmiento, ¿quiénes participaron? Participaron Eduardo Andrades, el jefe de proyecto, y 2 coordinadores de la Fundación Cambio Democrático, que son los que gestionaron la acción del Estado en ese lugar. O sea, Cambio Democrático no opera solo como lobby, sino que ejecuta las acciones directamente. En las provincias, fíjense que están
en orden jerárquico figuran antes que el director de educación de Guaymallén. O sea, esta gente de las fundaciones que su único motivo no es ni el lucro, ni solamente nos quieren ayudar. Es una filial de esta otra fundación. Esta fundación queda en Estados Unidos y se ocupa básicamente de hacer lo mismo. Pero además tiene un conjunto de aliados. Cuando uno va a sus aliados, encuentra, por ejemplo, directorio legislativo, ¿no?, que está preocupado por la democracia en Venezuela, que son lobistas que operan adentro de los parlamentos, generando condiciones adversas a los gobiernos que intentan ser libres. O sea, a nosotros también, esta gente nos tuvo como eje fundamental. Si no la encontramos, por ahí nos perdemos, queremos ir a ver cómo esta gente opina de educación. Tenemos en el directorio de la Nación, otra corporación, su lugar de enlace. Y su filial se encuentra una acá en Entre Ríos, pero los que viven en zona norte pueden ir a la de Miami, ¿eh? O sea, la mayoría del conjunto de aliados de la Fundación Cambio Democrático tiene estas características. Son filiales de multinacionales que generaron primero la fundación, o sea, generaron primero la fundación a través de ciertas empresas y luego operan en la acción directa en la gestión del Estado. Red de Acción Política es otra de las empresas. Acá está lo que decía Paredio recién. Por detrás de estas fundaciones tenemos las distintas empresas del país y las empresas internacionales. Miren, o sea, yo copié unas pocas, o sea, porque no entran, siguen los aliados en relación a estos aspectos. Acá Superbit, Telefónica, Telecom, o sea, empresas de comunicación, medios, producción. O sea, esa es la espalda que tiene este gobierno para gestionar la educación directamente. La Fundación Cambio Democrático gestiona cada una de las actividades del Ministerio de Educación. No son ni los técnicos, no son, las personas de carrera, sino que han sido sustituidos por estas personas, y el ambiente, lejos de ser las 500 sillas enfrente de un escenario, que eso implicaba cierto nivel de participación general, se han convertido en pequeños lobbies de hotel caro. Traen sillones blancos, hay barra, la gente, los especialistas que vienen hacen, digamos, un stand-up en ese lugar. Nadie habla en términos de colectivo, todos hablan en términos individuales. Los grupos TED hablan de personas que han logrado superar una serie de obstáculos. El modelo que se plantea no es social, sino es sumamente individual. Todas estas corporaciones que hacen, generan lobby, en este caso están articulando políticas y recursos. La mayoría de los recursos que antes iban destinados al sostenimiento de políticas socioeducativas, hoy son el sostén de estas organizaciones. Buscan producir consensos, sustituyen la participación real por una participación virtual o una simulación de participación, y aportan cierta idea que al neoliberalismo le aparece como importante, que es la idea de transparencia, ¿no? La idea de transparencia se conforma con otro conjunto de fundaciones que dicen vos sos transparente. Mirá que bien que hacer las cosas. O sea, no sale del circuito. El lugar de legitimación de todo
son las corporaciones que dicen quiénes son transparentes, quiénes no son transparentes, quiénes son democráticos, quiénes no son democráticos, y quiénes están en condiciones de opinar y quiénes no están en condiciones de opinar en el plano educativo, para que tomemos un punto en cuenta el plan maestro que estas fundaciones van a llevar. Y les digo, métanse, acá están todas las opiniones que ellos dejan pasar, las que pasan el filtro de ellos, sobre qué aspectos ellos se están poniendo, porque ellos tomaron el plan maestro, tomaron cada uno de los capítulos y le dicen a la gente participar. La gente a veces ni habla de lo que dice ese capítulo, simplemente dice cuestiones que le pasaron en su vida personal con una maestra, y eso se utiliza para fundamentar una serie de políticas. El plan maestro es la sustitución de la ley nacional, es la desvirtuación de la ley nacional. Nosotros tenemos que oponernos a esto y tenemos que decirle, generar discusiones con nuestros compañeros alrededor de este tema, porque es el punto de partida de empezar a desconocer los derechos para empezar a intervenir el sistema educativo con los intereses reales de las empresas. Ya no peleando un objetivo, peleando un contenido en el currículo, sino gestionando directamente el sistema educativo a través de estas fundaciones. Como nosotros a veces tenemos, nosotros como delegados a veces tenemos mucho más intervenido a nuestros compañeros por los medios, nosotros tenemos que empezar a generar este tipo de discusión, colocar blanco sobre negro quiénes son, quiénes y qué intentan realizar con la educación. Así que muchas gracias por